49 minutos pasan de las 10 de la mañana. Momento de Sofía Cortís, momento de un petit informe. ¿Con qué te venís, Sofía? Bueno, decíamos eso, que iba a ser un informe muy breve, porque además vamos a seguir teniendo repercusiones en las próximas horas seguramente, pero ayer fue la segunda vuelta en Ecuador, donde, bueno, el Consejo Nacional Electoral da ganador a Daniel Noboa, el actual mandatario, joven empresario de 37 años, que justamente preside luego de que Guillermo Lasso, el expresidente, dejara bajo la figura de muerte cruzada la presidencia y él asumió por 18 meses. Bueno, la primera vuelta fue en febrero. Ayer entonces se dio este balotaje entre Noboa, que se presentó por la Acción Democrática Nacional, y Luisa González, que es de Revolución Ciudadana, la fuerza política fundada por Rafael Correa, el expresidente, que hoy se encuentra en Bélgica, bueno, desde hace ya mucho tiempo. 13 millones estaban llamados a votar ayer, hubo una participación del 84%, se incrementó respecto a la primera vuelta. Y bueno, decía, según los datos del Consejo Nacional Electoral, Noboa triunfó con el 55,6% de los votos frente al 44,3% de González. Así celebró Noboa desde su residencia en Olón, en Guayaquil, que se dice que en realidad estaba allí y no para celebrar con la gente en la capital ecuatoriana, porque no preveía que iba a ser el ganador. Eso es lo que plantean algunos analistas. Vamos a escuchar cómo lo festejaba, cómo lo decía ayer a la noche. Y gracias a todas las personas que han venido a escuchar esta declaración sincera y desde el fondo del corazón de un presidente joven que ha trabajado incansablemente por mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Esta jornada ha sido histórica. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador, este equipo que lucha día a día para poder tener un país mejor para sus hijos de los que ellos tuvieron. Bueno, yo les decía, esto es lo que planteó ayer Noboa, pero sin embargo el conflicto se genera ahora a raíz de que González, su contrincante, no reconoce lo que da el Consejo Nacional Electoral, y esto es lo que planteaba ayer también Luisa González. Quiero ser muy clara y enfática. La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones, cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Hemos presenciado cómo el abuso del poder, primero, nunca pidió licencia. Segundo, usó a las autoridades del CNE y del TCE para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos, la democracia, y luego estados de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar probablemente el más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Vamos a repasar ahora en breve, porque es poquito el tiempo que tenemos, qué fue lo que se dio en la previa de esta segunda vuelta, pocas horas antes de que sucediera el balotaje. Pero hubo observadores internacionales y de la región, y una de ellas fue la ahora senadora Frente Amplista, Betiana Díaz, que fue por el Parlasur, por el justamente Parlamento del Mercosur. Ayer hablaron varios de quienes fueron como observadores durante la jornada electoral. Una de ellas fue Betiana Díaz, y esto es lo que decía para las redes del Parlasur. Estamos acá en el centro de cómputos viendo cómo se está subiendo toda la información del procesamiento de las actas de cada una de las juntas receptoras de votos en todo el Ecuador.
Estamos aquí luego de una larga jornada que ha transcurrido aparentemente en tranquilidad dentro del territorio nacional y sin graves incidentes. Y bueno, esperando porque esta es una segunda vuelta, los resultados se cargan mucho más rápido y el Consejo Nacional Electoral seguramente anunciará rápidamente los resultados que tanto ansiamos conocer los observadores internacionales, pero también la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, esto decía Betiana Díaz, claro, aquí todavía no se conocían los resultados, era durante el proceso, les decía yo, durante el desarrollo de esta jornada electoral, pero les comentaba que estuvo complicada la previa de esta segunda vuelta por la resolución del presidente Noboa, justamente que ahora el Consejo Nacional Electoral da como el ganador, porque emitió un decreto el sábado donde planteaba que 7 provincias de Ecuador quedaran en estado de excepción. Eso podía tener algunas implicancias, según la Asamblea Nacional, en el desarrollo normal, tanto del escrutinio como del proceso electoral. La Asamblea Nacional emitió un comunicado que tenemos por allí, ahora quizás lo podamos ver, donde advertían que el normal desarrollo del escrutinio y un proceso electoral transparente, pacífico y legítimo podía verse complicado por la resolución del presidente. Luisa González, luego de esta decisión, había publicado en sus redes: en plena jornada electoral, el gobierno y el CNE atentan contra la democracia, cambios de recintos, cadenas oficiales, exclusión de observadores y uso de recursos públicos. Ecuador merece respeto, no manipulación, defenderemos la voluntad del pueblo. Esto era lo que decía. ¿Y en qué se apoya Luisa González para plantear esto de que hubo fraude y pedir el conteo? Bueno, hay varias cosas a las que alude, ¿no? Por un lado, ella decía esto de no pidió licencia, en referencia a que el presidente, para hacer campaña, siguió en su rol de mandatario en lugar de pedir licencia, pero plantea que a su vez los resultados fueron en contra de lo que decían la mayor parte de las encuestas y lo que decían los llamados exit poll o encuestas a boca de urna. Hubo 2, uno de Cormont Publi, también lo tenemos por allí, y otro de Telcodata. Este de Cormont Publi le daba a Luisa González 51,99%, a Daniel Noboa 48,01%, y el de Telcodata daba, sin embargo, ganador a Noboa, pero la diferencia era muy pequeña. Luisa González quedaba con 48,8% y Noboa con 51,2%. Ahora finalmente la diferencia, según el Consejo Nacional Electoral, es de más de 10 puntos, una diferencia muy amplia, ¿no? 56,6 contra el 44,3% de González. Eso para González es llamativo, pero en realidad lo más grave que están denunciando algunos legisladores es que hay actas que precisan, justamente las actas para ser válidas, las firmas del presidente y del secretario de la Junta, y que algunas actas subidas no cuentan con ambas cosas. Vamos a seguir profundizando mañana en esto porque, como decía, ya estamos sobre la hora y da para hablar bastante de cuáles fueron los apoyos de ambos candidatos, pero comentar que por el momento no ha habido un pronunciamiento de la Cancillería uruguaya respecto a estos resultados, tampoco del presidente de la República, Yamandu Orsi. Al momento, ayer de noche se habían pronunciado el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el argentino Javier Milei, saludando a Daniel Noboa. Hace unos minutos nada más se sumó el presidente chileno, Gabriel Boric, que publicó en sus redes: desde Chile saludamos al pueblo ecuatoriano por su participación democrática el día de ayer. Felicito al presidente electo Daniel Noboa por este nuevo periodo que comienza y reconocemos también a quienes, como Luisa González, han contribuido a fortalecer el debate democrático con visión y coraje. El resto de los países de la región aún no se han expedido. Lo que se dice, incluso de algunos observadores de allá, es que no hubo inconvenientes durante la jornada electoral, pero claro, sobre todo los observadores de izquierda que están allá están esperando a reunirse con figuras del correísmo para analizar esto que se plantea, y por supuesto desde la oposición en nuestro país están haciendo el llamado a Cancillería y a Orsi desde ayer para que se pronuncien en el reconocimiento de Daniel Noboa. Juan Martín Rodríguez, legislador, publicaba ayer en sus redes